En la lección número 4 de esta temporada, nos vamos a dar cuenta que Dios tenía un plan, un propósito para su pueblo. No obstante, este nunca o casi nunca alcanzó este propósito, convirtiéndose en todo lo contrario de lo que Dios estaba pidiendo para ellos. Tal vez se convirtieron en opresores, tenían personas que estaban siendo oprimidas bajo su estancia, sin duda alguna que dejaron de cumplir el propósito por el cual Dios los había llamado. Hay advertencias, hay una realidad y un ideal, una tensión que se produce con esta situación. ¿De qué forma el libro de los Salmos nos muestran esta realidad junto también con Proverbios? Esa es la temática que vamos a estar estudiando en el capítulo número 4 de Lecciones de la Biblia. Bienvenidos. Defended al débil y al huérfano. Haced justicia al afligido y al menesteroso. Librad al afligido y al necesitado. Libradlo de la mano de los impíos. Salmos, capítulo 82, versículos 3 y 4. ¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos a Lecciones de la Biblia en este nuevo capítulo que queremos disfrutar estos momentos junto a usted. El día de hoy nos acompaña Pastor Andrés Dinamarca nuevamente. Gracias por acompañarnos en esta temporada que estamos tratando y tocando esta temática muy especial, ¿no? Así es, estamos contentos de participar de Lecciones de la Biblia, de saludar a nuestros amigos y de seguir descubriendo el día de hoy a través de los Salmos y de Proverbios este principio que durante estos capítulos sigue permeando cada lección, que es el concepto de una mayordomía integral, de la preocupación por el prójimo, de una vida en la cual podamos disfrutar las bendiciones de Dios, pero también compartirlas. Así que sean todos bienvenidos a Lecciones de la Biblia. Así es. Y también nos acompaña nuevamente un capítulo más. Gracias, Carlos Zapata, por acompañarnos. Estamos ahí, como decía el pastor Andrés, con temáticas que nos llevan a la vida práctica también, ¿no? Sí, muy interesante llegar a comprender y poner en práctica lo que es la justicia y la misericordia de Dios, que son dos temas que son muy interesantes. Sí, ahí hay algunas tensiones que hay que resolver, ¿no? Y para eso, bueno, vamos a abrir las Escrituras, vamos a tratar de aplicar aquello que la Biblia lo muestra, una realidad ineludible para el pueblo de Israel, será también nuestra propia realidad. Para eso, queridos amigos, queremos que usted también nos acompañe con su Biblia, con algún lápiz, un papel, tomar apuntes, mandarnos sus comentarios, sus dudas, sus inquietudes, porque así juntos podemos estudiar lecciones de la Biblia. Les invitamos a que podamos orar a nuestro Dios. Querido Padre, buen Dios, gracias te damos, Señor, por la oportunidad de abrir tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de la televisión, a través del internet, podemos, Señor, estar juntos con nuestros amigos para recibir las influencias del Santo Espíritu, para no solo aprender, sino recibir aquellas invitaciones, aquellos llamados que tienes preparado desde este momento para cada uno de nosotros. Sensibiliza nuestro corazón para el mensaje que tienes para cada uno de nosotros y poder responder de forma positiva a la invitación de Cristo Jesús. Oramos en el nombre de nuestro Salvador. Amén, Señor. Amén. Cantamos cuando estamos felices. Lloramos cuando estamos tristes. ¿De qué forma salmos, que son alabanzas, son cánticos, son poesías,
¿De qué forma se concilia esta tensión? Porque hay varios, y ustedes si quieren pueden leer, citar, tengan la libertad, de alabanza a Dios o denunciar algo en forma de un canto. ¿Cómo se concilia esta tensión entre las alabanzas y la realidad de un oprimido o alguien que está sufriendo? Fíjate que hace unos capítulos atrás, estoy tratando de recordar, creo que hace unas 2 semanas, estuvimos hablando sobre este principio de una Biblia que no solamente trae palabras de fortalecimiento, no solamente trae palabras de invitación a una obediencia hacia Dios, sino que trae consejos que en la vida práctica realmente transforman nuestro relacionamiento, tanto con Dios como con los demás. Ahora, cuando nos vamos a los Salmos y nos encontramos con aquellos textos que hablan sobre la temática puntual de esta lección, nos vamos dando cuenta de que hay un Dios que está interesado en que el concepto que tenemos de Él pueda realmente abarcar la complejidad de todas las cotidianidades en las cuales nosotros vivimos. Desde la adoración, hablábamos, me acuerdo en aquel capítulo, la contemplación de la naturaleza y la aceptación de un Dios que es creador, pero ahora puntualmente nos damos cuenta de qué manera es que el cristiano y el seguidor de Dios puede enfrentar las injusticias sociales. En esos capítulos, hace un par de semanas atrás, hablábamos de qué manera podemos enfrentar aquello que vemos que está mal en la sociedad. Bueno, justamente los salmos son una expresión en algunos ejemplos de un debate con relación a injusticias realizadas tanto fuera del concepto religioso como dentro del concepto religioso. Gente que dice llevar un nombre de cristiano pero que no vive como cristiano. Gente que dice amar a Dios pero que su vida en realidad no pone en práctica esa vivencia. Pero al mismo tiempo la práctica de los principios que subyacen en los salmos invitan a una vida que en realidad no solamente es feliz por lo que yo recibo, sino también se vuelve feliz por lo que yo te puedo dar a ti en momentos de necesidad. A mí me llama bastante la atención que los salmos vienen a aclarar como el momento psicológico y el momento espiritual que estaba pasando, en este caso, su autor. Y cómo dentro del mismo libro de Salmos nos encontramos con varias etapas. Por ejemplo, nos encontramos muchas veces con un David contento, alegre, feliz, porque Dios lo había bendecido, lo había puesto recién en el trono. También nos encontramos con el David del Salmo 51, que es un David arrepentido, triste, demolido. Si pudiéramos a una persona que trabaja en el área de la psicología, que analizara ese Salmo 51, podríamos sacar conclusiones muy interesantes de acuerdo a cómo se encontraba David en ese momento. Y así nos encontramos con distintas manifestaciones de la intencionalidad, de la emoción, de lo que estaba aconteciendo el salmista, ya sea David o algún otro salmista que haya escrito la palabra. Pero me llama bastante la atención los cambios de intenciones, los cambios incluso de la forma en la que está construida las palabras, cambian con las emociones o cómo se encontraba en ese momento David. Los salmos van expresando aquellas vivencias con Dios de forma práctica, ¿no? No es que David sea voluble o cambiante o bipolar, sino que es efectivamente aquello que él va viviendo, va sintiendo, lo va expresando. El capítulo, o el Salmo, más bien dicho, número 9, expresa en el verso 9 también: Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Vemos aquí necesidades, vemos personas que claman al Señor, ¿no? Representado por el salmista. El verso 13 dice: ten misericordia de mí, Jehová, mira mi aflicción que padezco a causa de los que me aborrecen, tú que me levantas de las puertas de la muerte. Desde un aborrecimiento por parte del prójimo, pobreza, que puede ser pobreza espiritual, socórreme de mi pobreza material, pobreza de espíritu, de alma, se ocupa mucho esos conceptos también en los salmos. Está mostrando la realidad del ser humano y a la vez la necesidad de auxilio que tiene el ser humano. Dios tenía un pueblo. En otros salmos, ¿no?, se muestra que el pueblo debería haber
haber sido este instrumento para suplir las necesidades de el pobre, el menesteroso, el que está siendo aborrecido por su prójimo, administrar leyes de justicia, jueces literalmente, que sean aquellos que sacan la opresión, que alivianan la carga del mismo pueblo de Dios. ¿Y qué reflejan ahí estos clamores, no? ¿Reflejan que el pueblo parece que habrá cumplido las demandas de Dios? Fíjate que cuando nosotros pensamos en este Dios que protege al angustiado, este Dios que sostiene al que se siente débil, yo creo que es importante volver a lo que hemos estado mencionando en este trimestre. ¿A través de qué? Ciertamente Dios tiene toda la potestad de actuar directamente con un ser humano, no, sin ningún tipo de intermediación humana. Pero en la práctica, y de hecho a través de la lectura de los Salmos nos damos cuenta que el instrumento por excelencia, o por lo menos por repetición y en la permanencia a lo largo de la historia que Dios quiere utilizar, es al ser humano. De hecho, cuando uno revisa, por ejemplo, el Salmo 82, y dice en el versículo 3, defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso. ¿Quién es el que defiende? ¿Quién es el que hace justicia? Es un ser humano que quiere vivir de acuerdo a principios que son divinos. Entonces, pensando en ese principio que traspasa el escrito, lo que Dios está diciendo es, y en el mismo marco de lo que hemos hablado en los capítulos anteriores, necesito un pueblo que de una u otra manera trate a las personas de manera diferente. Cuando trasladamos ese mismo concepto al tiempo actual, la petición no ha cambiado. El Señor sigue esperando y sigue anhelante de tener un grupo de personas que viva de una manera tan diferente que su nombre pueda llegar a ser exaltado y glorificado. Ir a la iglesia o a un templo es bueno, participar de una vida de congregación es maravilloso, trae múltiples beneficios. Pero en la práctica, vivir una religiosidad que está exclusivamente enmarcada en asistir a cultos, practicar ritos, encerrarme entre las cuatro paredes de un templo, por más agradable que sea estar en la presencia del Señor, si después de esas cuatro paredes no hay manifestaciones del tiempo y de con quién yo pasé ese tiempo, en la práctica el único beneficiado soy yo, pero el nombre de Dios sigue siendo desconocido para muchos. Hay personas que están cerradas absolutamente a ir a un templo. ¿Y qué es lo que dice Dios a través de su palabra? Cuando ustedes defienden al débil, cuando ustedes tratan a la viuda como yo lo haría, cuando ustedes reflejan y representan la actitud que Cristo tuvo con el huérfano, con el necesitado, con el que estaba discriminado, y te acercas con amor, lo único que estás haciendo es que esas personas vuelvan a creer en mi existencia, en mi poder y en que yo soy un Dios que no los he olvidado, sino que a través de ti, instrumento humano, estoy mostrándole amor y preocupación a cada uno de mis hijos. Y es interesante que en la misma estrofa, en la misma forma en la que está escrita, nosotros nos encontramos con primeramente la estructura, el sufrimiento de David, nos encontramos con lo que ve, lo que contempla, que lo perturba, lo que está viviendo. Y también nosotros nos encontramos con el clamor, que es una especie de clamor a Dios, le pide Señor que haga misericordia, y después nos encontramos con el reconocimiento, que es la parte donde David reconoce que realmente Dios obra, de que realmente Dios se preocupa de ayudar al prójimo y de que lo que Él le ha pedido en otras ocasiones ha sido respondido. Tú me libraste, me sacaste del lodo cenagoso, nos encontramos con varias expresiones. Hay una brecha, ¿no?, entre las declaraciones de fe, confianza de lo que Dios puede hacer versus la realidad de la vida cotidiana del Hijo de Dios. Se ve ahí en los Salmos, ¿no? Podemos ver esta realidad hoy en día y cómo poder suplir esa brecha, cómo acortar esa brecha entre lo que decimos y esperamos de parte de Dios, o las personas esperan de parte de Dios, y la realidad del sufrimiento cotidiano. Lo que pasa es que para alguien que nunca ha tenido un relacionamiento con Dios, a mí me gusta mucho un eslogan, si lo queremos llamar así, que hoy día permea bastante en ministerios juveniles sobre todo, de tú eres el sermón. ¿Cuál es el propósito de un sermón? El propósito de un sermón es expresar principios, pero sobre todo dar a conocer a Dios. Ahora, el sermón por excelencia que hoy día tenemos para compartir esta esperanza es nuestro testimonio. Entonces, esta brecha, este puente cortado que hay entre la sociedad en medio de un secularismo que cada vez avanza más y más, y la búsqueda de que esas personas lleguen al conocimiento de Dios, si hay un puente que es efectivo, incluso a veces más que sermones,
y más que promociones de eventos como tal, que pueden ser muy buenos, pero que están muy alejados de la realidad de personas, es la vida de personas ubicadas en medio de determinados grupos sociales que viven de una manera diferente, que evalúan la vida de una manera diferente, que viven la administración del dinero de una manera diferente, que no tienen temor de poner en práctica lo que algún día leyeron en la Biblia. Y si te encuentras con aquel que tiene frío, bueno, sácate tu chaqueta y pónsela encima. Y si ves a alguien que está sufriendo, bueno, tal vez toma el plato y separa o simplemente entrégalo porque yo he abastecido para ti a lo largo de toda tu vida. Entonces, hay una separación entre esta sociedad y la creencia de que Dios realmente existe. Uno de los medios que tenemos para cortar esa brecha, para cortar esa distancia que hay, es justamente un testimonio eficaz, palpable, viviendo lo que estamos predicando. De hecho, me acuerdo muy bien un pastor que un día me aclaró una duda. Me dijo, yo le dije, pastor, pero ¿cómo puedo predicar si no tengo el don de hablar? Si me cuesta expresarme. Y me dijo, mira, predica y si es necesario, me dijo, usa palabras. ¿Entendiste? Y yo le dije, algo he logrado captar. Entonces, ¿no es necesario usar palabras para predicar? ¿No es necesario usar palabras para hacer que Cristo sea conocido? No, me dijo, lo que más queda en el corazón de las personas es la acción más que una palabra. Bueno, vamos a seguir hablando para que nuestros amigos conozcan todo lo que colectivamente o institucionalmente nuestra iglesia hace, entendiendo que esto es el clamor de Dios para con su iglesia, con su pueblo, con la familia espiritual. Y como bien dices, Carlos, para alcanzar a otros para el reino de los cielos, primero supliendo aquellas necesidades. Hay necesidades espirituales sin duda alguna, pero nunca van a ser completamente satisfechas si primero nos atienden a aquellas necesidades básicas, prioritarias para las personas, especialmente aquellos que sufren. Queridos amigos, vamos a hacer un corte y usted no se separe, ya regresamos aquí en Lecciones de la Biblia. Ya estamos de regreso. Gracias, queridos amigos, por permanecer en compañía de Lecciones de la Biblia. Estamos revisando el libro de Salmos, algunos de los salmos que habla especialmente del sufrimiento, del anhelo de aquel que está siendo oprimido y, por supuesto, la forma como Dios tiene para suplir aquellas necesidades. Es a través del pueblo, de la iglesia, pero que muchas veces, la gran mayoría aquí en la Biblia, el pueblo no cumplió el cometido, no pudo ser capaz de ser el reflejo, de reflejar esa justicia que Dios es. Recuerdo cuando en Perú, en Ecuador, algunos siniestros naturales, acá en Chile, por supuesto, también, y creo que es un país muy siniestrado, ¿no? Y la iglesia inmediatamente actúa a través mencionaba ADRA, ¿no? Es nuestra Agencia de Desarrollo de Recursos Asistenciales. Y comienza a moverse todo un mecanismo de ayuda, de alimentos, despejar caminos, ayudar a las personas que quedan en situación de mucha vulnerabilidad. De forma institucional, a través de nuestra ONG, ya sea de forma individual también, ejerciendo la influencia que vamos a ver ahora a través del siguiente salmo, del lugar donde nos corresponde. La iglesia está presente porque todo lo que tiene que hacer es evangelismo, es cumplir la misión, pero no podemos cumplir la misión si descuidamos aquello que Cristo cuidó mucho, que fue las necesidades primarias de las personas. El que estaba cojo pudo caminar, el que estaba ciego pudo ver, el que tenía hambre pudo comer, y después el Señor le decía, sígueme. O al que le decía, Señor, te quiero seguir, le decía, no me sigas, sino que ve a tu familia, a tu ciudad y cuéntale cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Interesante que todo lo que nosotros hagamos, individual o como iglesia, tiene que cumplir la misión. Y el cumplimiento de la misión tiene mucho que ver con la visión o percepción que tengamos de las necesidades de las personas que nos rodean. Sí, ahora, cuando nosotros pensamos en misión y en evangelismo, en realidad la primera respuesta que se nos ocurre, o por lo menos que se nos viene a la mente, son estos grandes y hermosos eventos evangelísticos, campañas. De hecho,
aquellos que participan de la programación permanente de Nuevo Tiempo están viendo este tipo de eventos que impactan y multitudes. Sin embargo, la pregunta que muchas veces Dios nos hace es, está bien, eso es bueno, pero ahora en el metro cuadrado donde tú te desenvuelves, no hay maneras prácticas, no hay maneras directas, no hay gente necesitada. Yo creo que muchas veces tratamos de rebuscar opciones cuando en realidad la vida cotidiana nos da, nos apertura la posibilidad de poner en práctica estos principios. Nosotros vivimos en una sociedad individualista, digamos, la esencia o una de las características de este tiempo tiene que ver con un individualismo que se ve en el excesivo y exacerbado deseo de crecimiento, no importa cuál sea el costo, al final yo quiero crecer, una opresión en cuanto a aquel que trabaja para mí, y cuando yo me empiezo a encontrar con los salmos me doy cuenta que la preocupación por el afligido va mucho más allá de yo salir con un plato de legumbres y entregárselo a alguien que lo necesita. Trata también de la manera en la que yo negocio con una persona, de la manera en que yo trato a un trabajador, lo veíamos la semana pasada. Son diferentes las áreas de nuestra vida que nos permiten poner en práctica estos principios que cuando son obedecidos y son puestos bajo los lineamientos que Dios expone en su palabra, los frutos son de inmediato. Relacionamiento social sano y que hace que su evangelio sea creíble para los que no conocen a este Dios. Una iglesia amiga. El propósito, yo creo que de todo esto es poder replicar aquel método de Cristo. Siempre me acuerdo una pregunta que aparecía en el curso de la fe de Jesús, que decía, ¿cómo describió Jesús su misión? Y el versículo bíblico que citaba se encontraba en Lucas y decía, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Y yo siempre me di cuenta y traté de buscar todas las veces que Jesús buscaba, porque hay algo que yo quiero que entendamos y que nuestros amigos que nos están viendo entiendan, que si están viendo esto es porque Jesús los buscó. Y que si nosotros estamos acá es porque Jesús te buscó. Y Jesús busca a través de suplir las necesidades. Y siempre que usted lo encuentra en la Biblia, usted lo encuentra supliendo la necesidad de alguien, ayudando a alguien. Y la gente después anhelaba, cuando uno se encuentra con Jesús, es imposible no seguirlo. La gente cuando se encontraba con Él anhelaba poder ir donde Él iba, porque Él había hecho lo que nadie había podido hacer en su corazón. Uh-huh. Una influencia realmente marcada. Ahora, cuando vamos al Salmo 101, vamos a ver que David tiene este encuentro con un punto de partida, se denomina, ¿no? El Salmo 101 dice, misericordia y juicio cantaré. A ti cantaré yo, oh Jehová. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Una palabra clave que podemos añadir es integridad, ¿no? Solidaridad, hemos hablado estos cuatro capítulos acerca de ser solidarios, ayudadores, al menesteroso, pero la integridad también nos ayuda a ser justos, ¿no? La integridad, de hecho, hemos hablado y hemos repetido incluso en este capítulo el concepto de mayordomía integral. Sería muy fácil y de hecho muchos de los amigos que participan de alguna iglesia, de alguna denominación, cuando se habla de mayordomía habitualmente pensamos en dinero, pensamos en ofrendas materiales, pero como hemos tratado de presentar, la mayordomía es un concepto mucho más amplio. Cuando hablamos de algo integral, hablamos de que la totalidad de los principios que subyacen en el actuar humano puedan estar influenciados por el carácter de Dios. Y en el caso particular del Salmo 101 es un rey que, si bien está hablando desde el punto de vista de alguien que va a estar en autoridad y va a estar en liderazgo, lo que le está diciendo al Señor es, Señor, yo quiero que mi vida, la manera en la que yo administre justicia, la manera en que yo trate a aquellos que están debajo de mi autoridad, pueda reflejar tu carácter, pueda reflejar tu manera de hacer. Miren, de manera sencilla yo creo que es preguntarse qué es lo que haría Dios en este lugar si estuviera en este sitial. Cada uno de nosotros tres, en este caso particular, tenemos influencia sobre personas. En todo un campus universitario con miles de personas que asisten a un templo, pero no solamente eso, sino cientos de jóvenes que van a un lugar
con la expectativa de que ahí se vive en un ambiente diferente. En el trato que tenemos, en el caso mío, con las personas que están comunicándose con Nuevo Tiempo, que quieren estudiar, que quieren aprender más de Dios, las iglesias que Dios permite que tú puedas liderar y actuar. El tema es que Dios quiere que yo me pregunte de qué manera tú piensas que yo los trataría. Cuando llego a un hogar, cuando me encuentro con alguien que está necesitado, cuando alguien me llama a las 12 de la noche, estoy cansado, mis fuerzas físicas se agotaron, pero me está llamando llorando, pidiéndome oración. ¿Sabes qué? Estoy demasiado ocupado, no, en estos momentos no puedo, hasta aquí se apaga mi servicio, yo después Lo que Dios está pidiendo es que si voy a tener una responsabilidad, en este caso como la de David, yo trate de comprometerme a ejercer un liderazgo que lo honre, que lo glorifique y que dé muestras de que hay alguien que vive en mi corazón. Y eso puede ser entendido con el concepto de integridad, Ujú. porque yo creo que lo que predomina en este punto es el tema de cómo uno poder alcanzar esa integridad, porque integridad abarca todos los aspectos que usted puede ver en Cristo. Si usted ve el amor, usted es un amor integral. Usted ve a Jesús sanando, la persona que sea integral tiene que ayudar a la gente, tiene que preocuparse de sus necesidades, tiene que predicar, abarca un pack completo. Y es difícil. Yo me pregunto y me cuestiono cómo será que un ser humano vil, un ser humano... y yo creo que David también llegó a esa conclusión, cómo yo como ser humano puedo alcanzar esa integridad que Cristo vivió. Estoy pensando en los jóvenes que tal vez están viendo el programa y que cuando escuchan influencia se acuerdan de influencer. Influencer es una figura ahora, ¿verdad?, aplicada a los medios de comunicaciones, que son determinadas personas que generan un rango de impacto en millones de personas porque tienen millones de seguidores. Si tú te pones a pensar, en la mayoría de los casos de influencer no tiene que ver prácticamente nada con el actuar que yo tenga en beneficio de otros. Más bien, pareciera ser que una característica, no de todo, porque no puedo encerrar, pero de la mayoría de aquellos que son considerados influencers, tiene que ver justamente con mostrar cuán exitosa es mi vida, cuán pomposa es mi ropa, cuán grandioso es mi auto, cuán espectacular es el lanzamiento de mi nueva película o mi nuevo disco. Todo está englobado y está enfocado en cuán exitoso soy yo, cuán pomposo soy yo, cuán lujoso es lo que yo vivo. Y en ese sentido, cuando nos damos cuenta de Cristo, pero de Cristo para la terminología de los que están viendo como un influencer, en realidad lo que Cristo hizo fue justamente despojarse del yo a tal grado de estar dispuesto a morir por otros, que lo que genera el impacto no es mostrar cuán pomposo y cuán extraordinario era, siendo el más extraordinario de todos, sino de cómo logra transformar la vida de las personas que lo rodean, teniendo una actitud que nadie podría tener, tocando al leproso, acercándose a la discriminada, conversando con alguien que es repudiado por todos los demás, entrando al hogar de un ladrón. Entonces, cuando hablamos de influencia en el marco del cristianismo, básicamente tenemos que relacionarnos con la cualidad que tenemos de dar a conocer los principios de Dios de una manera práctica a la gente que está cercano a nosotros. Disculpa, si nuestros amigos que están ahí observándonos quieren saber más cosas acerca de Jesús y quieren saber más acerca de las profecías y de la familia, ¿cómo lo pueden hacer, pastor? O sea, bueno, hay diferentes medios de comunicación, están los materiales que tenemos a través de la escuela bíblica, tenemos los medios de comunicación, que no son otra cosa sino utilizar lo que este momento histórico nos expone para dar a conocer a Cristo. Pero en definitiva, por lo menos desde el punto de vista personal, el principal medio que tiene Dios para darse a conocer soy yo, eres tú. Es la vida de personas que, actuando diferente en el marco de su relacionamiento, motivan, atraen, generan influencia. Yo quisiera vivir como, Pastor Joel hablaba de la familia. Cuando mi familia es feliz y mis vecinos lo notan, mis vecinos tarde o temprano van a preguntar, yo quisiera vivir en relación a lo que tú me estás dando a conocer. Entonces, creo que el primer marco de influencia que tenemos justamente tiene que ver con aquellos con los que nos encontramos y chocamos diariamente. A mí me llama bastante la atención el tema de los influencers, porque no sé si se han dado cuenta, pero los jóvenes andan hasta con frases andan con gestos, con palabras, con cosas que hacen con las manos.
Y yo me imagino el tema de observar a Jesús como una influencia para mi vida. ¿Acaso se me pegarán algunos rasgos, algunas características? Yo creo que es un anhelo que deberíamos tener como cristianos, tener a Jesucristo como ese modelo. Si a los niños de alguien humano se le pegan las costumbres, se le pegan los hábitos, se le pega la forma en la que ellos se relacionan, a nosotros nos debería pasar lo mismo si pasásemos tiempo contemplando a Jesús. Ahora, hay una visión muy importante del por qué nosotros ayudamos. Estas últimas 3 lecciones hemos intentado buscar aquel fundamento, Dios creador, Dios redentor, ¿no? Dios que tiene un propósito especial para su pueblo y que ahora se resurge ese propósito a través de la iglesia. No obstante, el Salmo 146 muestra atributos realmente maravillosos. A partir del versículo 6 dice: el cual hizo los cielos y la tierra, hablando acerca de Dios, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Repite la idea de creador, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos, Jehová abre los ojos de los ciegos. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la sanidad en el día sábado? Está todo el resumen acá, ¿no? Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos, verso 9. Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y al camino de los impíos trastorna. La pregunta es, hartas cosas hace Dios, pero en términos prácticos, ¿cómo las hace? ¿Cómo las lleva a cabo? A través de sus siervos, a través de sus hijos. Recordemos que en cierta oportunidad, cuando Jesús envió a los discípulos de 2 en 2, aunque eran los discípulos los que iban, quien estaba de trasfondo era Jesús. Aquí la gente le abría o le cerraba la puerta, era de Jesús. Por lo tanto, nosotros como cristianos somos una extensión del amor de Dios. Como lo comentábamos en la lección anterior, somos una extensión de ese maravilloso amor que Dios tiene por cada uno de nosotros, preocupado por nuestras necesidades, como yo como persona individual, Él se preocupa por mis aflicciones. Nosotros nos encontramos que acá estos versículos, Dios obra también de manera directa. También Dios se presenta. Si necesitamos una persona, Dios puede obrar una sanidad, Dios puede obrar que me ayude a encontrar un trabajo que necesito. Pero Dios también deja a sus hijos, deja a la iglesia con el propósito de poder ayudar, ya que nos creó como seres sociales. Sí. Andrés, mira, déjame leer aquí una frase, un comentario para que luego tú la puedas comentar. Dice: a veces pensamos que cuidar de los necesitados es algo que debemos hacer porque Dios lo dijo. Pero el Salmo 146 afirma que esto es algo que Dios ya hace y se nos invita a unirnos a lo que Él ya está haciendo. Entonces pensamos aquí, la pregunta es ¿por qué debemos ayudar a los necesitados? Porque, y aquí la frase es extraordinaria, ¿no? Porque es algo que Dios siempre ha estado haciendo. Sí, básicamente lo ha estado haciendo conmigo, contigo. O sea, lo que David expresa es porque él mismo lo vivió. Cuando él estaba en angustia, él fue libertado. Cuando él estaba en aflicción, él fue consolado. Cuando él estaba desvalido, él fue protegido. Lo que está invitando el Salmo simplemente es: tratemos de poner en práctica aquello que a nosotros nos ha traído confort en medio de momentos de debilidad. Entonces, nos convertimos en coayudantes, nos convertimos en copartícipes de las bendiciones que Dios derrama para con la humanidad a través de actos simples, prácticos, pero que dan a conocer este amor maravilloso de nuestro Dios. Bueno, vamos a hacer un alto. Yo creo que es muy interesante esa explicación del por qué debemos ayudar, porque Dios siempre lo ha hecho desde el mismo Génesis y nosotros simplemente nos añadimos a lo que Dios ya hace. Es una invitación. Así que, queridos amigos, nos separamos por un momento y ya regresamos con nuestro último bloque. Actualmente hay mucha injusticia social. Los niños sufren maltrato. Se discrimina por raza, edad y sexo. Las personas adineradas se enriquecen a costa de los pobres. Personas inocentes pagan condenas que no merecen. Y la lista suma y sigue. Estamos tan acostumbrados a esta realidad que pensamos que siempre va a ser así. Pero dice la Biblia que habrá un juicio divino y que cada uno pagará conforme a sus obras.
Si el juicio es divino, ¿quiénes serán los testigos? ¿Quién será el juez? ¿Quién será el abogado que nos va a defender? ¿Y por qué ley seremos juzgados? Estas y otras preguntas podrás responder mediante esta revista de estudio llamada La Biblia Habla. Para solicitarla, llama a los números que aparecen en pantalla o escríbenos a nuestro correo electrónico y la recibirás de forma totalmente gratuita. Continúa la compañía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. Y ya estamos de regreso. Muchas gracias nuevamente, queridos amigos, por estar en sintonía de Lecciones de la Biblia. Aprovechamos, por supuesto, nuestro último bloque de enviar saludos a cada uno de ustedes. Pónganos aquí abajito, ¿no?, en los comentarios, a través del correo electrónico, de dónde usted nos está sintonizando. Queremos saber, de alguna forma, aunque no sea en material impreso, pastor, ¿qué pasa si alguien de muy lejos, usted que está ahí apoyando Escuela Bíblica, nos solicita algún material y tal vez por vía terrestre o aérea es muy complicado? ¿Será que existe este material en algún otro formato para hacerle llegar a nuestros amigos? Sí, mira, es bien importante que los amigos, las amigas que están viendo lecciones de la Biblia y que están interesados en recibir alguno de estos cursos que acaban de ser expuestos, pero a lo mejor dice, pastor, ¿cómo lo hago? Yo estoy aquí en Alemania, soy un latino que radico aquí en Canadá, ¿de qué manera podría llegar? Basta con que tú te comuniques con nosotros, como decía el pastor, o bien a través de los teléfonos o a través de las páginas web que van siendo promocionadas, a través de la TV Nuevo Tiempo, y tenemos el material en digital también. Así que tú sabes que la tecnología hoy día permite revisar un material en tu tablet, en tu iPad, en tu teléfono, por lo tanto no hay excusas. Ahora, desde cualquier lugar donde tú puedas estar viendo este programa, incluso puede ser que lo estés viendo a través de YouTube en otro momento, no en directo, como tal vez hay muchos amigos que lo están contemplando en este momento a través del canal. Tú dices, ¿será que todavía puedo pedir estudiar la Biblia con alguien? Todos los medios están en disposición de Dios. Lo que queremos es que tú te puedas contactar y puedas pedir este material que de seguro va a ser de gran bendición para tu vida. Si tú estás conociendo de Cristo, te recomiendo así, rapidito, de manera especial, un curso llamado Enseñanzas de Jesús. Yo estoy seguro que si lo pides no te vas a arrepentir y algún día me vas a escribir diciendo, pastor, valió la pena. Así es. Qué importante, ¿no? Un material muy bonito, sí. ¿Ya? Así que en algún momento vamos a decir cuál es el favorito de cada uno, ¿no? Sí. Porque son una linda colección, desde familia hasta Daniel Apocalipsis. Así es. El caso, no es caso hipotético. Yo creo que como pastores varias veces nos ha ocurrido que nos encontramos con personas, con hermanos de iglesia, con amigos que nos piden oración y que están pasando por algún trance, algún problema, algún cáncer, algún tumor, alguna enfermedad compleja o crónica, pero que encuentran en la ayuda al prójimo un bienestar, un beneficio, ¿no? La pregunta es, ¿quiénes se ven beneficiados también cuando nosotros ayudamos a nuestro prójimo? Yo creo que cuando nosotros ponemos en práctica el principio de la integridad, vamos a partir desde ese concepto, cuando yo expreso justicia, yo soy beneficiado, porque me siento en paz, yo te puedo seguir mirando a los ojos, puedo seguir contemplando a mis hijos a los ojos, anhelando no solo que me miren, sino que puedan admirar. ¿Por qué? Porque creo que Cristo vive en mi corazón. Cuando yo me acerco al desvalido y trato de apoyarlo, va a haber alguien con una gratitud permanente, por más imperfecto que somos, porque todos los que estamos aquí, los que están viendo el programa, somos imperfectos. Pero cuando entramos en una vida de servicio a los demás, finalmente el mayor beneficiado soy yo. Número 1, contemplo que Cristo puede transformarme, puede cambiar mi orgullo por humildad, puede cambiar mi egoísmo por dadivosidad, puede cambiar ese materialismo exacerbado en liberalidad que finalmente trae beneficio y bendición a otros. Pero en segundo lugar, doy a conocer de una manera práctica cuál es el carácter de Cristo y finalmente, aunque lo hemos repetido en todos los capítulos, lo vamos a seguir diciendo, el Evangelio se vuelve más creíble. Somos cristianos los que muchas veces generamos bloqueo para que las personas crean en el Señor. Entonces, cuando las personas se encuentran con alguien viviendo y colocando en práctica estos principios, definitivamente creer en Dios, vivir con Dios, participar de una comunidad cristiana le hace bien a él
yo creo que también me puede hacer bien a mí, es el pensamiento de la gente que nos rodea. Sin duda alguna un problema, Carlos, nos puede devastar, nos puede llevar a un cuadro clínico de depresión y es normal debido al funcionamiento del mecanismo humano. Si nos diagnostican alguna enfermedad, tengo dos caminos: me encierro en sí mismo, me deprimo, o tal vez puedo aprovechar esas instancias. Voy a ocupar el ejemplo del diagnóstico de cáncer, en donde voy a tratamiento, ya sea radio, quimioterapia, y aprovecho de expresar o de ser esta solidaridad e integridad que Dios pide para sus hijos. Y puede ser que al dejar de mirarme a mí mismo, comienzo a ver otras realidades que son incluso peor que la mía. Y dejo de estar en ese estado un poco de autoobservación y comienzo a observar a los que me rodean y me doy cuenta que el Señor me pide, o hasta podemos encontrarle un propósito a aquel mal que estamos pasando, que es para renovar nuestra visión y extendernos y poder ayudar a gente que tal vez sin ese diagnóstico nunca hubiésemos podido ayudar. Nos saca un poco de nuestra propia autocomplacencia. La realidad es que se cambia la autocomplacencia por la compadecencia. Y me llama bastante la atención de lo que alcanza la persona. A todo esto, el tema de yo ayudar a los prójimos, mantenerme en comunicación y en comunidad, es un área de la salud. Hace poco el MinSal agregó el área de la salud social como una de las 4 áreas de la salud que son los pilares fundamentales de la salud. O sea, yo puedo estar quebrantado físicamente, pero si mental, espiritualmente estoy bien con Dios, estoy bien con mi prójimo, ayudo a mi prójimo, eso supone gozo en mi alma, en mi vida. Y el gozo, como lo estudiamos en algunas lecciones anteriores, el gozo no es pasajero. La alegría sí es pasajera. ¿Yo puedo tener alegría y tener gozo? Sí. ¿Puedo tener tristeza y gozo? También. ¿Por qué? Porque el gozo es algo que trasciende, es algo que lo da la presencia de Dios al yo mantenerme ayudando al prójimo, al mantenerme sometido a su voluntad, que me va transformando. Y si yo quiero enseñar, yo quiero ayudar, tengo que estar dispuesto a aprender y a dejar que las otras personas también me ayuden. Porque esto es una relación que uno va dando y va recibiendo. Cristo te va transformando en la medida que tú ayudas a otro a encontrarse con Él. Así es. Salmos es experiencia vividas con Dios, ¿no? Hablábamos de que en algún momento se ve que David está aquí, después acá y así. Reflejan esas experiencias con Dios en momentos buenos y en momentos malos. Pero Proverbios refleja esta sabiduría práctica que Dios quiere que tengamos y que podamos administrar. ¿Cómo muestra el libro de Proverbios la urgente necesidad de poder ayudar a otras personas y cómo se encasilla ese accionar dentro de la sabiduría que el cristiano debiera ejercer? Fíjate que yo creo que hay dos cosas que podríamos mencionar. Por un lado está que Proverbios, al hablar de la vida del ser humano, trata de ponerte los pies sobre la tierra. Estaba pensando en el Salmo 30, por ejemplo, versículo 7, cuando dice: 2 cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí, no me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario. Ahora, podría haber algún amigo que dijera: oye, qué mediocre el pensamiento del cristiano, porque en realidad debiéramos pensar en crecer, Ojo, no tenemos un Dios que no esté interesado en que nosotros crezcamos. De hecho, el texto no está diciendo eso. El texto está diciendo que mis ojos no se desvíen y mi preocupación fundamental de la vida sea la riqueza, porque dice más adelante: no sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová, o que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Lo que está diciendo es: quiero vivir una vida equilibrada. Número 1, los pies puestos sobre la tierra. Pero también descubrimos en los proverbios, por ejemplo, cuando habla del trato hacia el pobre, dice que quien se preocupa, quien atiende, quien se compadece, dice, le honra al Señor y el Señor le honrará a él. Que en realidad es un concepto que también trasciende otros principios que los podríamos resumir cuando decimos que el Señor honra a los que le honran. Proverbios, tal cual tú decías, Salmos habla sobre experiencias vividas, y Proverbios de hecho es una serie de consejos en la práctica. Hasta el día de hoy estos consejos siguen siendo anuncio para nosotros. Si vivimos una vida de entrega, una vida de preocupación, una vida de compasión, una vida de bondad, ¿cuáles van a ser los frutos? Y lo que el sabio indica es una vida de rectitud, una vida donde la vergüenza no va a tocar la puerta del corazón, y una vida en realidad donde sentimos esa paz
de estar viviendo conforme a aquel que decimos que gobierna nuestra vida? Creo que nosotros los cristianos debemos siempre ir mucho más allá de lo que obviamente la sociedad está poniendo. Se habla de solidaridad. Nuestro país es muy solidario, especialmente cuando enfrenta problemas climatológicos. Uno va al supermercado y le preguntan si desea donar un desayuno para niños desvalidos o si deseas dar parte de tu cambio, de tu vuelto en dinero para alguna fundación. Y muchas veces podemos ser solidarios en ese aspecto que es muy básico y un poco acallar esta responsabilidad social que el Señor quiere que tengamos de forma activa. Iglesias teniendo ministerios enfocados en suplir necesidades. Años atrás se llamaban Dorcas, ¿no? Entonces, hoy en día tenemos ASA, a nosotros nos toca trabajar allí donde hay muchos jóvenes universitarios, ministerios de levantan medias aguas, van a dar comida al necesitado, ayuda espiritual, sacar personas del vicio, de la situación de calle, restaurarlo a sus hogares, volver matrimonios que se juntan, es realmente maravilloso. Es decir, hay que dar mucho más de lo que tal vez la sociedad nos pide, que simplemente sea solidario, dándome esto, dando este poquito, y con lo poquito podemos hacer mucho. Creo que nosotros tenemos que ser mucho más intencionales con respecto a aquello, ¿no? Yo creo que estoy pensando en una experiencia muy poderosa que hace poco compartió el pastor Joel dentro de la universidad, ¿verdad? Personas que habiendo estado en situación de calle de pronto se encuentran con el Señor y finalmente viven una transformación tan impactante que el no creer en Dios se vuelve casi imposible. Bajo ese principio podríamos estar 45 minutos escuchando un sermón, o a veces basta con escuchar 2 minutos o 3 minutos a alguien que cuenta un testimonio del trato cariñoso que recibió en una iglesia, del abrazo cuando todos los demás se traspasan a la otra vereda. Me encontré con esta gente y aquí me quiero quedar porque su Dios realmente vale la pena. Estamos compartiendo principios valiosos, estamos compartiendo normativas de vida que la Biblia expresa y que indudablemente van a traer grandes beneficios. Ahora, Pastor Joel, nos gustaría resumir lo que hemos estado hablando en este capítulo de Lecciones de la Biblia, y para ello queremos escuchar cuáles son los puntos centrales de esta cuarta lección en este trimestre tan especial. Pastor, acompáñenos con el resumen. Así es, queridos amigos, tenemos nuestro resumen que grafica aquellas ideas principales que hemos estudiado, hemos repasado en el capítulo de hoy, pero que también queremos compartir con cada uno de ustedes en cada iglesia, en cada templo adventista que pueda estar cerca, tal vez de su casa o de su trabajo. Todos los sábados en la mañana estamos viviendo lecciones de la Biblia entre amigos, allí en un templo, en una iglesia adventista. Búsquela a través de la plataforma o la página web encuentreunaiglesia.org. Ahí usted pone su ciudad, la dirección su dirección, y va a aparecer las iglesias adventistas más cercanas a su domicilio. Pues allí vamos a estar repasando especialmente lo que hablan los salmos y proverbios acerca de la justicia social, acerca de estas necesidades que hay en nuestro alrededor y lo que la iglesia, lo que el pueblo de Dios debiera siempre estar actuando. Los salmos nos muestran, por ejemplo, aquella fe en Dios, en sus promesas, un Dios de justicia, un Dios de amor, nuestro Rey, que juzga de forma equitativa, pero a la vez, mientras se clama por Dios, por sus promesas, nos vamos a encontrar que aún estamos en medio de aflicción u opresión. De la misma forma, el Salmo 82 nos muestra que el pueblo tenía una responsabilidad la cual abandonó. Es amonestado. Aquellos jueces son hijos de Dios, son hombres que si no hacen esa tarea van a morir, dice las Escrituras. Ellos debían juzgar con justicia al pobre, al menesteroso, al necesitado. Y posteriormente el Salmo 101 nos habla de que aquella posición en donde usted está, ya sea dentro del mismo hogar, liderazgo, ejercer influencia en su trabajo, que hay, por ejemplo, de la universidad o de la escuela donde tú estás asistiendo. Es allí donde debemos ejercer esta influencia redentora a través de la integridad, a través de poder socorrer, ayudar a otras personas. Y no simplemente con aquellos actos que la sociedad nos enseña a decir de que somos solidarios.
Debemos correr la segunda milla, ir mucho más allá, así como Cristo Jesús lo hacía. Y por último, el Salmo 146 nos plantea la pregunta, ¿por qué debemos ayudar al necesitado o al menesteroso? ¿Saben por qué? Porque ese capítulo o ese salmo dice que Dios ha estado haciendo muchas cosas. Da vista al ciego, da sustento al pobre de espíritu, al pobre material. Por lo tanto, lo que nosotros podamos hacer no es por nuestra propia iniciativa individual o institucional. Es una respuesta a la invitación divina a poder continuar o a unirnos a lo que Él siempre ha estado haciendo en favor de la humanidad. Pero en su misericordia te invita a ti y me invita a mí para que seamos parte de esta justicia social que Cristo, que Dios ha establecido para todos aquellos que rodean a sus propios hijos. Pastor Andrés, sin duda alguna que hay un llamado también de Dios para cada uno de nosotros. El Salmo 81, versículo 7, en su primera parte dice así: en la calamidad clamaste y yo te libré. Hoy día quiero hablarte a ti que te reúnes semanalmente en una iglesia, a ti que hace tiempo tal vez bajaste a las aguas del bautismo y comenzaste una vida nueva con Cristo. ¿Cuántas veces Dios te ha liberado? ¿Cuántas veces el Señor te ha sacado de ese pozo de angustia? ¿Cuántas veces Dios ha traído respuestas en momentos de aflicción? Yo estoy seguro que tú y yo somos agradecidos permanentes de la bondad de Dios. La pregunta es, ¿cuánta gente estará esperando respuestas de parte de Dios y eres tú el instrumento que Dios quiere utilizar? Definitivamente como iglesia tenemos que tener un cambio de actitud. Tenemos que volver a vivir de acuerdo a los principios y a los consejos que la Biblia expresa. Cuando nos encontramos con salmos, cuando leemos los consejos prácticos de Proverbios, lo único que hacemos es descubrir y redescubrir esa ruta habitual de misericordia por la que Dios quiere que tú y yo transitemos. Hay gente cerca tuyo, hay vecinos que te rodean, hay familiares que están esperando ver en ti el carácter bondadoso de Dios. La pregunta es, ¿vamos a seguir siendo solo cristianos nominales? ¿Vamos a seguir predicando a Cristo de la boca hacia afuera, pero cuando realmente su esencia y su carácter no ha permeado nuestro orgullo? Hoy día quiero invitarte a orar, a que podamos orar para que ese deseo solamente de satisfacer nuestras necesidades salga y podamos abrir nuestros ojos a la realidad de las personas que nos rodean. Hay gente esperando que tú seas el mejor sermón que dé a conocer el amor de Cristo. Ahí donde estás, te invito a que podamos inclinar el rostro, cerrar nuestros ojos, vamos a orar y a pedir poder del cielo. Querido Dios, gracias por estos contenidos maravillosos. Gracias porque a través de la palabra descubrimos y volvemos a encontrarnos con aquellos principios que a través de los salmos y proverbios tú has compartido en relación al tema de la compasión, de la misericordia, de la integridad. La gente está esperando que se levante una iglesia que viva conforme a estos principios y nosotros queremos ser parte de ese grupo. Ayúdanos, Señor, saca de nosotros el egoísmo y coloca en nosotros el deseo de servicio. Permite que cada uno de nosotros cumpla con su tarea en aquel espacio donde estamos ubicados. Y que finalmente, Señor, el impacto de nuestro testimonio sea tan poderoso que las personas quieran conocerte y aceptarte como Salvador y Redentor. Gracias por tu amor y por este capítulo. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, Pastor Andrés, por habernos acompañado en este capítulo. Carlos también, por supuesto, muchas gracias. Y queridos amigos, estamos muy contentos de que hayan estado junto a nosotros. Por nuestra parte nos despedimos de este capítulo, pero recuerde que nos volvemos a encontrar en una nueva edición de Lecciones de la Biblia. Que Dios te bendiga.